Pensé inicialmente no hacer más videos relacionados a temas de top gays de JoJo's, pero el público lo solicitó, tanto en numerosos comentarios como ganando aplastantemente en la encuesta sobre el contenido que ustedes deseaban ver en este canal. Viendo mis estadísticas, el número de visualizaciones disminuyó desde que dejé ese contenido de lado, y bueno, uno siempre vuelve al lugar en el que fue feliz, así que este sería mi top partes más gays de JoJo's. Top 9. JoJolion. La trama gira en torno a nuestro protagonista, Yosuke Higashikata, conocido por el fandom como Guppy, quien es un joven amnésico que viste un coqueto traje de marinero y cuya anatomía es un milagro de la biología, ya que este tiene literalmente 4 huevos. Si excavamos un poco en su historia, encontramos los únicos detalles sospechosos. Guppy proviene de un nacimiento homoparental, de la fusión biológica y mística de Yosefumi y Kira, lo que técnicamente lo convierte en el producto directo de 2 hombres. Sin embargo, aunque este no recuerda nada sobre su identidad y desea conocer la verdad de su origen, nunca se olvidó de su gusto por las mujeres. Guppy es tan masculino y heterosexual que es el único Joestar al que se le ve reaccionando con una erección inmediata ante el contacto físico femenino, y además, varias chicas a lo largo de la historia querían ligarse a este personaje, como Daya Higashikata, quien inicialmente lo quiere solo para ella, y luego Karera Sakunami, quien también tiene un crush con él. Pero su verdadera pareja es Yasuho Hirose, quien descubre al protagonista en la costa de Morio. Enterrado cerca del muro con ojos, lo encuentra desnudo y queda sorprendida por la particularidad que esconde entre las piernas, siendo ese el punto de partida del romanticismo entre los dos. Yasuho igual mantiene la heterosexualidad de la trama intacta, al involucrarse solo en relaciones convencionales, la actual con Yosuke y una que tuvo en el pasado con Toru. Toru es el líder de la organización de contrabando de la Loca Caca, compuesta principalmente por humanos roca, que son una raza humanoide evolutivamente distinta, basada en el silicio, y sirven como un grupo antagónico principal. A diferencia de su contraparte, los hombres del pilar, ninguno de los hombres rocas fueron presentados con vestimentas sospechosas o comportamientos poco heterosexuales. Eso sí, el stand de Toru tiene la forma de un viejo verde, que retrata perfectamente la grumiada que le dio a Yasuho. Este grupo criminal desea hacerse con el monopolio de la Loca Caca, una fruta con propiedades curativas milagrosas, y en eso terminan involucrados con el negocio frutícola de la adinerada familia Higashikata, mediante su alianza con Join, para lavar dinero y facilitar el contrabando desde Nueva Guinea hacia Japón. Aunque realmente el objetivo de Join era impulsado por un motivo desesperado, el de salvar a su hijo y curar la enfermedad de la roca que maldecía a su familia, buscando el fruto para lograr el intercambio equivalente y no tener que recurrir nuevamente a la superstición gay de vestir a su hijo primogénito varón con ropa de niña durante sus primeros años de vida. Al final, JoJolion concluye con un enfrentamiento en el que Guppy no se deja quitar a su novia del ex tóxico, encuentra su propia identidad y culmina con la maldición de la enfermedad de la roca. Como datos adicionales, en esta parte todas sus portadas son épicas y ninguna tiene poses cuestionables. Además, es importante mencionar cómo Johnny, tiempo después de su carrera de autodescubrimiento con Jiro y redimido por el poder de Cristo Rey, contrae matrimonio con una mujer japonesa, Rina Higashikata, y forma una familia tradicional teniendo un hijo. Así que otro punto para JoJolion. Top 8. Diamond is Unbreakable. Volvemos otra vez al pueblo de Morio, en Japón, ocupando los puestos más bajos de esta lista. La verdad ya empiezo a creer que así es como los japoneses perciben el resto del mundo. Nosotros gay, ellos hetero. Porque es muy curioso cómo la escala homo en JoJo's crece exponencialmente a medida que nos alejamos de dicho país. La historia trata sobre Yosuke Higashikata, un hijo ilegítimo de Joseph Joestar, que vive tranquilamente en Morio hasta que aparece una peligrosa oleada de usuarios de Stan. Por lo que Yotaro Kuyo llega a dicho pueblo para poder encontrar junto a Yosuke y sus amigos la flecha de Stans y a los culpables detrás de una serie de homicidios misteriosos. Nuestro protagonista, Yosuke, es un adolescente que cuenta con una obsesión casi religiosa con el aspecto de su cabello, hasta tal grado que pierde la cordura cuando alguien se mofa de su look. Él es un tipo extremadamente delicado con su pulcritud, que incluso prefirió quitarse los zapatos y las medias solo para no ensuciarse los pies al pasar por un charquito de agua. Y además, sus poses características consisten en alzar las caderas para resaltar sus glúteos de manera espectacular. De hecho, no sé qué tenía esta parte con posar de esa manera, ya que el Stan Highway Star
es otro que lo hace así. Ok, retomando. En cuanto a las mujeres, en más de una ocasión, Yosuke rechazó activamente salidas con hermosas admiradoras, solo para quedarse pasando el rato con sus amigos o admirando la masculinidad de otros hombres, como cuando concuerda con Yukako sobre cómo Koichi últimamente luce más maduro y lindo. Y hablando de panas, tenemos a su fiel compañero Okuyasu Nijimura, con su stan de Han, la cual es literalmente una mano chaquetera gigante que borra el espacio. Algunos dirán que Okuyasu se traía su cuento raro con Yosuke por la camaradería entre ellos, como cuando fueron juntos a un restaurante italiano de lujo. Sin embargo, no hay que confundir las cosas. Este personaje en realidad quería con todas las mujeres, literalmente con todas, desde la mamá o la novia de sus panas hasta incluso con una chica fantasma. Así que es claro que las reuniones con Yosuke eran para buscar maneras de hacerse rico. Otro punto importante a destacar es el personaje Yuya Fungami, quien tiene una relación poliamorosa con 3 mujeres a la vez, y adicionalmente posee un olfato hiper desarrollado, que le permite saber cuándo sus chicas están ovulando. El misterio de esta parte escala cuando descubren que el pueblo ha estado plagado de desapariciones durante años, todas obras de un asesino en serie con poderes, Yoshikage Kira, quien busca vivir una vida tranquila y anónima. Kira es un psicópata fetichista tradicional, se pone intensamente cachondo con las manos de lindas mujeres, fascinación que empezó desde joven cuando se puso duro de solo ver las manos de la Mona Lisa. Además, cuando asesina a Kosaku Kawajiri y usurpa su identidad, se toma el tiempo de revivir la pasión en su matrimonio y salvar la relación con su nueva esposa. Irónicamente, en este mundo de moda y extravagancia, el asesino en serie es, indiscutiblemente, de los personajes más heterosexuales de toda la lista. Pero el verdadero misterio de Morio es que todos tienen una fascinación homoerótica con Koichi. Yosuke, Rohan, Yotaro, todos quieren protegerlo, abrazarlo o estar cerca de él. Aunque se les perdona un poco, porque admitámoslo, no hay nadie más confiable que él. Este personaje tiene un noviazgo con Yukako, que comenzó de una forma intensa, cuando se obsesiona con él, llegando a secuestrarlo para intentar educarlo y convertirlo en su novio ideal. Pero Koichi no se deja, y demuestra quién manda en la relación. De hecho, su stan Ecos también vive con esa filosofía, dejando unas frases icónicas como "Okay, master, let's kill the whole beach". Top 7. Jojo Lands. Llegamos a la novena y más reciente entrega de la franquicia, de Jojo Lands. Aquí seguimos la historia de Yodio Joestar y su sueño de hacerse asquerosamente millonario en Hawái, realizando actividades criminales junto a su grupo. De nuestro protagonista de 15 años, solo conocemos de su trastorno a la personalidad antisocial, pero nada de su sexualidad, aunque el resto de miembros de su pandilla sí han dado mucho de qué hablar. Para empezar, en su propio grupo criminal, Yodio cuenta con su hermano mayor, Dragona Joestar. Dragona tiene una figura y vestimenta completamente femeninas. El mismísimo Yodio nos explica casualmente que su gusto es el resultado de inyecciones cosméticas. Pese a que Yodio se empeña en llamarlo hermano, todo el subtexto y el diseño de Dragona gritan que estamos ante el primer personaje trans principal de la obra. Si a eso le sumamos que en el equipo hay personajes bisexuales e inclusive inmigrantes venezolanos, la diversidad está al máximo. Pero muchos dirán, ajá chamo, ¿y cuál es el peo con que Paco sea venezolano? Pues, toca recordar que el pana viene de Valencia. Entre las misiones del grupo está un elaborado plan para robar un diamante, valuado en millones de dólares, que pertenece al mangaka Rohan Kishibe, quien se encuentra de vacaciones en Hawái. Durante el robo, descubren la existencia de una misteriosa roca de lava, que cuenta con el poder para atraer fortuna, así que deciden robarla también, marcando el inicio de su verdadera odisea, un plan para hacerse con las tierras del monte Hualalai, propiedad de Haka Howler. Howler es el multimillonario director ejecutivo de la compañía Howler, un hombre mujeriego que suele aparecer rodeado de mujeres actuando de manera coqueta y promiscua con ellas. Él está obsesionado con encontrar y controlar las valiosas rocas de lava para mantener así su inmensa fortuna y el legado familiar. Así que sus acciones lo convierten en el mayor obstáculo y objetivo principal del grupo de Yodio Joestar, ya que Howler envía múltiples de sus aliados para eliminarlos. Entre esos están la abogada Kay West y la oficial de policía Laen Chaban, de las cuales se revela que juntas están en una relación lésbica bastante melosa. Lastimosamente, todavía no tenemos más información, ya que la historia aún sigue en publicación, pero en lo poco que lleva esta parte ha demostrado un enorme potencial gay. Sabemos que los usuarios de Stan se atraen el uno al otro y suelen vestir de la manera más a la moda posible, mantener una estética queer y posar de maneras extravagantes, lo que llevó a la creación de memes del tipo "el usuario de Stan podría ser cualquiera", el usuario de Stan. Y la verdad, todo esto me recuerda mucho a la comunidad LGBT,
por lo que resulta bastante llamativo cómo está conformado todo el elenco principal de JoJolands y cómo sus destinos terminaron atraídos a Yodio. Top 6. Battle Tendency. A primera vista, Joseph intenta salvar la heterosexualidad del linaje Joestar. Es mujeriego, engañó a su esposa décadas después e incluso espió a Lisa por el cerrojo de una puerta. Pero no se dejen engañar por las apariencias. Joseph inició su aventura en la década de los 30, usando un crop top que le enseñaba el ombligo y las axilas a todo el mundo. Si usar eso en 2026 ya levanta sospechas, imagínense en 1938. Por si fuera poco, perfeccionó el arte del crossdressing, vistiéndose de Tequila Joseph, y coronó la saga teniendo una pelea contra un Straizo completamente desnudo. Y Straizo admitió antes de morir que todo lo hizo porque admiraba en secreto la belleza de Dio. Luego llega Caesar Zeppeli para elevar la tensión. En su primer encuentro con Jojo, Caesar expresa su disgusto hacia los Joestar y besa a una mujer para burlarse de las capacidades de Joseph, quien por no querer quedarse atrás, mira a sus alrededores y por unos milisegundos considera besar a Speedwagon para igualar a Caesar. Estos dos personajes no solo compartían el gusto por la ropa que enseña el abdomen, sino que tuvieron una icónica sección de entrenamiento compartiendo un baño de aceite a solas. Como bien dijo su maestro Messina en el manga, Caesar es terrible para ser amigos, pero cuando lo hace se encariña más que con las chicas. Y vaya, sí se encariñó. Caesar literalmente dio su vida en una de las escenas más trágicas del anime, solo para dejarle a Joseph su última voluntad atrapada en una burbuja de sangre junto a un anillo. Caesar no murió peleando, murió intentando hacer la propuesta de matrimonio más extravagante y dramática de la historia. Pero los que verdaderamente llevaron la homosexualidad a otro nivel en esta parte fueron los villanos. Cars, AC/DC y Wamo introdujeron la regla absoluta de Battle Tendency. Entre menos ropas uses, más fuerte eres. Estos hombres pasaron miles de años atrapados en una pared de piedra, pegados pecho con pecho. Y al despertar, lo primero que hicieron fue posar semidesnudos. El trasfondo de Cars es todavía más sospechoso. Extinguió a toda su raza sin dejar a una sola mujer con vida. Luego él y AC/DC se dedicaron a criar a dos bebés varones, Wamo y Santana, en lo que solo puede describirse como una relación homoparental prehistórica y supermusculosa. Y para rematar, cuando Cars alcanza su evolución definitiva y se convierte en el ser supremo, ¿en qué transforma su mano? ¿En un lobo alfa? ¿En un tiburón? No, en una delicada y fabulosa mariposa. Top 5. Phantom Blood. Cualquiera pensaría que la primera parte de JoJo's estaría entre los últimos lugares gracias a Jonathan, un caballero inglés, noble, hipermasculino y casado con Erina, pero nos estaríamos engañando. Phantom Blood es la zona cero de la estética de la serie. Los personajes tienen diseños musculosos y masculinos, pero aún así Jonathan se las arregló para que su pose icónica se realizara con las piernas flexionadas afeminadamente. Todo se complica en la historia desde la llegada de Dio Brando, un villano tan obsesionado con Jonathan que hizo lo imposible para alejarlo de su novia Erina, a quien besa para tener así un beso indirecto con Jonathan. Más adelante, al final, lloró cuando Jojo murió y en el clímax del romanticismo gótico lo hizo suyo, literalmente. Al quedarse con su cuerpo, Dio llevó la envidia y el deseo a un nivel físico. Solo imagínense la cantidad de veces que Dio ha tenido que mirar, lavar y acomodar la herencia de Jonathan cada vez que va al baño. Luego tenemos a un personaje icónico, como Speedwagon. La serie nos dice textualmente que nunca se casó, que en la literatura antigua es el código secreto para decir que le gustaba el mismo bando. Su devoción por Jonathan fue tan inmensa que como no pudo tenerlo, creó una fundación multimillonaria para convertirse en el sugar daddy histórico de toda su descendencia. Y cómo olvidar su mayor aporte, usar sus propios abdominales para calentar a otro hombre. Por respeto a Erina no se lo hizo a Jonathan, pero las ganas no le faltaron. El resto del elenco no ayuda a normalizar la situación. William Zeppeli se presenta metiéndole el dedo a Jonathan, se calienta con los abdominales de Speedwagon y seamos honestos, estéticamente tiene un aire sospechoso al señor esclavo de South Park. Por otro lado, los monjes de Hammond tienen lo suyo. Tom Petty es un monje tibetano célibe que desarrolló la curiosa habilidad de predecir el futuro, pero solo si te acaricia las manos intensamente. Y la técnica maestra de Dyer, el Thunder Cross Split Attack, que consiste en abrirse de piernas por completo en la cara a tu oponente. Espectacular en defensa y ataque, sí, pero arriesgado para la intimidad. La única pizca de esperanza era Straizo, cuyo nombre suena sospechosamente a Straight.
heterosexual en inglés, pero ya sabemos que en Battle Tendency eso se le quita. Y como última observación, el fracaso de Jonathan al no derrotar por completo a su hermanastro bisexual fue el punto de partida que nos llevó a tantas partes gay. Top 4. Stardust Crusaders. Esta parte narra la historia de cómo los Crusaders fueron a doxear a Dio, mientras todo su harem iba a defenderlo. La trama nos presenta a Yotaro Kuyo, el tipo rudo por excelencia. Tiene una postura imponente y una actitud desafiante, pero su rasgo más sospechoso es que odia activamente a las mujeres. El 90% de la obra se la pasa gritándole a sus fanáticas que se callen y fastidiándose con su sola presencia. Sí, sabemos que años después tuvo una hija llamada Jolene, pero de la madre nunca supimos nada. No hay fotos, no hay nombre, no hay rastro. Esto nos hace pensar que Yotaro aplicó la vieja confiable, un matrimonio en la banda. Es decir, casarse por pura fachada para ocultar su verdadera naturaleza gay mientras salía de viaje con sus amigos. Y hablando de eso, tenemos a Noriaki Kakyoin. No por nada, el Yotakak es el ship más famoso y masivo de todo el fandom. Desde su introducción, Kakyoin levanta sospechas. ¿Por qué un estudiante de preparatoria se tomaría el tiempo de pintar un retrato de otro hombre? Además, en su primera pelea usó a su Hierofanto Green para controlar a una enfermera y darle un beso indirecto a Yotaro. Por si fuera poco, apenas se unió al grupo fue el más rápido en proponer compartir habitación de hotel con él, con la excusa de protegerse de los stands enemigos, cuando seguramente solo quería jugar a las luchitas y probar el verdadero Starfinger todas las noches. Por otro lado, tenemos a Muhammad Abdul, que también se une al grupo para ayudar a su viejo amigo Joseph a vencer a Dio. Meses antes, Abdul tuvo un encuentro con dicho vampiro metrosexual y por poco cae víctima de los deseos más oscuros de Dio, quien quería probar un poco de ese chocolate. Asimismo, Abdul y Joseph protagonizan uno de los momentos menos heterosexuales de la obra, cuando son magnetizados por el stand de María. Y al intentar zafarse, quedan en poses muy comprometedoras, pegados de la cabeza, la pelvis y el trasero frente a una multitud de civiles consternados. También, por alguna razón a Abdul se le ocurre la brillante idea de orinar junto a Polnareff, viéndole la manguera, y luego dándole una lluvia dorada al usuario del stand Juicio. Por cierto, Polnareff es el único de los Crusaders que carrea la masculinidad de esta parte, teniendo inclusive sus momentos en los que enamora a mujeres durante el viaje. Pero la verdadera zona de alta tensión está en Egipto. Dio, quien por palabras del propio Araki es canónicamente bisexual, está viviendo su mejor vida. Sigue usando el cuerpo de Jonathan, cuidándolo y lavándolo, pero ahora formó un grupo de villanos, que en realidad era su harem personal. Este ejército de Dios son hombres obsesionados con él, que lo dan todo por su amor, siendo el mejor ejemplo Vanilla Ice, cuyo stand, Cream, literalmente implica hacerse una automamada, metiéndose en su propia boca para activar el poder de borrar el espacio. Top 3. Steel Ball Run. Con la parte 7 entramos a un universo alterno, donde Araki decidió que la trama principal básicamente fuera secreto en la montaña, pero con carrera de caballos y stands. Aquí conocemos a Johnny Joestar, un hombre profundamente depresivo que literalmente recuperó las ganas de vivir y de caminar después de tocar las bolas de acero de un extranjero italiano. A su lado está Jiro Zeppeli, un vaquero que viaja por todo el país maquillándose con labiales coloridos, que se la pasa diciendo que las mujeres traen mala suerte y que jamás dejaría que una se suba a su caballo. Al final, una carrera de 6.000 kilómetros se convirtió en un viaje de íntimo autodescubrimiento entre estos dos personajes, que pasaron incontables noches en el desierto durmiendo juntitos bajo las estrellas y posando de formas que harían sospechar a cualquiera. Como dato curioso, Johnny le cuenta a Jiro sobre su particular fetiche con las picaduras. Además, Jiro se pasa de cómico con Johnny y sabemos que donde entra la risa, entra la longaniza. Seamos realistas, Johnny no sentía absolutamente nada de la cintura para abajo. No tenemos idea de cuántas veces Jiro se habrá puesto juguetón aprovechando la situación para picarlo. Por lo que creo que los caballos no fueron lo único que terminaron cabalgando en ese desierto. Pero el entorno no se queda atrás. En esta carrera tenemos a Diego Brando, quien fiel a su sangre de Dio, protagoniza momentos muy sospechosos, como cuando besó voluntariamente en la boca a Hot Pants, mientras ésta se hacía pasar por hombre, sin tener la más mínima idea de su secreto. Por el bando femenino, la tensión lésbica está a la orden del día, gracias a Scarlett Valentine, la primera dama de los Estados Unidos, y su fijación sumamente explícita hacia la joven Lucy Steele. Y ya que la mencionamos, hablemos del mismísimo presidente de los Estados Unidos, Funny Valentine, un hombre imponente, hiperpatriótico, obsesionado con el cuerpo de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de tener todo el poder del gobierno norteamericano, el matrimonio le quedó grande.
fue completamente incapaz de mantener contenta a su bella esposa, quien prefería buscar afecto en otras partes. Sí, sabemos que después de la carrera Johnny consiguió esposa y tuvo un hijo, pero lo que pasó en el desierto con Jiro y sus bolas se queda en el desierto. Top 2. Stone Ocean. Si la parte 5 era una fiesta gay, Stone Ocean llega como su antítesis perfecta. Aquí todo el ambiente es lésbico, pero ojo, los pocos hombres que aparecen en esta trama son tan sumamente refinados, estilizados y afeminados que salir con ellos todavía debería considerarse ser lesbiana. Nuestra protagonista, Jolene Cuyo, tiene la carta de presentación más icónica de la franquicia. Fue atrapada infraganti tocándose por influencia de la luz de la luna que atravesaba entre las barras de metal de su celda. Y recordemos que la luna es femenina. Más adelante en la historia, el clima se puso tan raro como para proyectar mensajes subliminales gay en forma de arcoíris que convierten a la gente en seres hermafroditas. Aquí vemos a Jolene sintiendo una envidia abierta por la capacidad de los caracoles de tener relaciones con absolutamente cualquier cosa que se cruce en su camino, lo cual es un claro guiño a la pansexualidad. A su lado tenemos a Hermes Costello, quien empezó a mostrar un interés muy sospechoso por Jolene después de que ésta estuviera como piano embrujado, y más adelante le confiesa directamente que solo se siente lo suficientemente cómoda y segura para llorar cuando está a su lado. Sí, sabemos que tras el reseteo del universo, Jolene termina en una relación con Narciso Anatsui, quien de hecho cuando apareció en el manga por primera vez era una mujer. Pero igual, eso no borra el historial de tensión arepera que vimos durante toda la serie. No obstante, la verdadera medalla de honor en esta parte se la lleva el mismísimo villano principal, el padre Enrico Pucci. Pucci rompe todos los récords de devoción. Desde los 16 años ya mostraba de qué pie cojeaba, leyendo libros sobre clérigos que cometían adulterio y abandonaban la iglesia. Pero su vida cambió cuando conoció a Dio. El propio Dio declaró que sus destinos estaban tan entrelazados que no existía un vínculo en la historia de la humanidad que se comparara al de ellos dos. La relación de Pucci con Dio trascendió lo espiritual. Pucci dedicó su vida entera, sus planes y su fe a cumplir el sueño de su amado vampiro, llegando a pronunciar la legendaria frase: "Te amo con la misma pasión y reverencia que amo a Dios". Básicamente, Pucci no era un villano de turno, era la madrastra religiosa e intensa, encargada de cuidar y guiar a los hijos que Dio dejó regados por el mundo. Y para colmo, este sí pudo lograr los dos sueños de su marido. Primero, conseguir kumiar a un Joestar. Y segundo, vencer a todos los Joestar y alcanzar el cielo. Un universo donde el destino de todos estuviera predeterminado y aceptado, aunque este objetivo se vino abajo al final. Cuando todos creíamos que el sueño gay de Pucci se había hecho realidad, aparece Emporio el Rescate, usando el disco LGBT de Weather Report para contrarrestar así el homosexualismo, ya que menos por menos da más, venciendo a Pucci y marcando el fin de la rivalidad contra Dio. Top 1. Golden Wind. ¿Qué decir de Golden Wind? Si uno va a Italia, pide pasta y en el menú tienen esto. Realmente pareciera que Araki tiene algo con los personajes de Italia en JoJo's, que generalmente son los que más se ven envueltos en escenas de tinte homo. Si las partes anteriores coqueteaban con la estética fabulosa, Ventureo directamente rompe el gayómetro y lo tira por la ventana, ya que aquí están los top globales. Esta parte marca el punto de inflexión definitivo en la franquicia. Araki abandonó los cuerpos hipermusculosos y rediseñó por completo su universo, con trajes llenos de aberturas, transparencias y encajes. Incluso, cuando personajes del pasado como Yotaro o Polnareff reaparecen aquí, sufren un rediseño que los hace ver listos para modelar en Milán. El protagonista, Giorno Giovanna, genéticamente es el hijo de dos hombres, Dio y Jonathan. La primera acción que hace al despertar su stand es crear florecitas. Además, Giorno se pasea por Nápoles con un traje rosa brillante y un escote en forma de corazón, diseñado específicamente para enseñar las boobies, mientras sueña con derrocar al jefe, para convertirse en el nuevo rey de la mafia gay. Pero lo de ese personaje escala a niveles insólitos. En su primer día, con tal de ganarse el respeto de la pandilla, demostró que es capaz de tragarse hasta el fondo los fluidos corporales de otro macho, bebiéndose la lluvia dorada de Abakio. Y por supuesto, está la legendaria escena donde le da una experiencia dorada a Mista en una banca, que dejó a Narancia traumado de por vida, y otra donde le sostiene la pistola, también a Mista, en una pose muy sugerente. De verdad que nadie en esta parte supera a Giorno. Luego tenemos al coprotagonista, Bruno Bucciarati,
Bruno rescató a Bacchio de la basura y lo convirtió en su proyecto personal, jugando a la mamá y el papá, adoptando a otros adolescentes conflictivos como Narancia, Fugo y Mista. Lo curioso es que, apenas entran a su familia, el código de vestimenta de los chicos cambia a trajes con estampados de fresas, crop tops y tangas a la vista. Y no olvidemos que el superpoder especial de Bucciarati para detectar mentirosos consiste en lamerle la cara a hombres desconocidos. También, como método de tortura, vemos que mete dedos en la boca de otros hombres. Ambos procedimientos de investigación son bastante curiosos. Para cerrar con broche de oro, hablemos de los villanos. Sí, el jefe supremo Diavolo tuvo una esposa y una hija, pero es el líder de Passione, una red de narcos gay, donde el jefe tiene el cabello rosa y tanto él como sus secuaces visten lencerías. En este grupo tenemos parejas canónicamente gays, como Sorbet y Gelato. Otras que aunque no sean canónicas, todos lo sospechamos, como Tiziano y Squalo, y dinámicas de amo mascota, sadomasoquistas, como la de Chocolata y Seco. Asimismo, Doppio protagoniza un momento creativo, cuando se hace pasar por Trish delante de Bucciarati y Polnareff, como un recurso para proteger el anonimato del jefe. Dentro del Coliseo, Polnareff desconfía al no reconocer a Doppio en sus archivos y comienza a interrogarlos. Para escapar de la situación, Diavolo sugiere a Doppio fingir ser Trish. Dicho recurso casi funciona, debido a lo normalizado que está ser LGBT en Italia, por lo que Polnareff respeta la identidad de género. Sin embargo, esto se viene abajo cuando el francés pide que enseñen sus stands. Pero Doppio no fue el único que se identificó como Trish, porque, de hecho, también tenemos a un Narancia que expresa delante de toda la pandilla cómo se identifica con ella. Y con todo lo anterior, Golden Wind se queda con la corona de la parte más gay de JoJo's. Al final del día, no importa si prefieres a los fisicoculturistas semidesnudos o a los mafiosos en lencerías, todo en esta franquicia grita estilo, moda y una fabulosidad que ninguna otra obra ha logrado replicar. Cada parte es especial y está llena de personajes, historias, lugares e interacciones únicas que hacen la experiencia impredecible y disfrutable durante todo el recorrido. Y es que, seamos sinceros, pocas obras tienen la magia de pasar de un protagonista o de un estilo a otro, sin perder ni un gramo de carisma en el proceso. Luego de recopilar todas esas escenas extravagantes, incómodamente intensas y absurdamente divertidas, la pregunta es, ¿cómo logró David Production mantener esa esencia mientras la saga se volvía cada vez más bizarra? En este video le explico en más detalle, así que dale click ahora mismo, antes de que el padre Pucci te resete el universo. Nos vemos allá.